escribí este texto que voy a leer en el tiempo que me corresponde. No vengo a hablar de nuestra apasionada relación histórica con sus excesos, bondades, malos y buenos momentos. Vengo a exponer mi punto de vista sobre lo que está aconteciendo en mi país y en el mundo. El pueblo de México, como el de América y Europa, está padeciendo por una tremenda crisis producida en lo fundamental por ese disparate llamado neoliberalismo. En esencia, se trata de un sistema que ha permitido el engrandecimiento de pocos a costa del sufrimiento de muchos. Y si esto no fuese cierto, que alguien nos explique por qué en una época aciaga para la inmensa mayoría de nuestros pueblos existe una pequeña minoría que no deja de acumular riquezas y poder como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1991, hace 20 años, la revista Forbes, que publica la lista de los hombres más ricos del mundo, hablaba de que 274 potentados poseían cada uno más de $1.000 millones. Pero este año, la misma publicación registra que hay 1.210 personas que tienen más de $1.000 millones. Y lo obsceno es que hace 20 años los 274 magnates acumulaban en conjunto $483.000 millones. Y ahora los 1.210 poseen $4.284.000 millones. Es decir, en 2 décadas la fortuna de esta élite mundial se elevó más de 10 veces. Todo esto al mismo tiempo que millones de seres humanos viven en la pobreza y en la angustia de no tener ni siquiera para lo más indispensable. Reitero, lo que prevalece en el mundo es un sistema en el cual la prosperidad de unos pocos se sustenta en la miseria de muchos, aunque todavía no se termine de entender y de aceptar esta infame y amarga realidad. Por eso es hora de iniciar la búsqueda de algo nuevo para alcanzar una convivencia social justa, humana y más igualitaria. En México ya iniciamos el camino hacia ese ideal de dignidad y justicia como forma de vida. Pero antes de explicarles lo que estamos haciendo, quiero dar a conocer nuestro diagnóstico sobre los males que aquejan y atormentan a nuestra nación. La crisis de México viene de tiempo atrás, aunque se precipitó desde la década de los 70, cuando un grupo de potentados en el ámbito internacional ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un nuevo modelo para dominar a los estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. Con esa encomienda, los ideólogos de la derecha inventaron una serie de recetas y recomendaciones que fueron sembrando, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, en la mente de millones de personas para tratar de justificar la codicia y el pillaje. Así divulgaron e impusieron criterios tan absurdos
como la supremacía del mercado, la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y desde luego proclamaron que las privatizaciones eran la panacea. También postulaban y siguen sosteniendo que el nacionalismo económico es anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad, que se debían cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, que eran más eficientes y honrados los administradores privados que los públicos, que debía predominar lo económico sobre lo político y lo social, que el Estado no debía promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si le iba bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo, con la idea peregrina de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. Con todos estos llamados paradigmas, entre comillas, que no son más que una retacería de enunciados sin fundamento teórico ni científico, los varones del dinero, con la colaboración de los organismos financieros internacionales, lograron implantar la agenda de las llamadas reformas estructurales, modificaron los marcos legales y sometieron en lo esencial a la mayoría de los gobiernos del mundo. En el caso de México, estas políticas comenzaron a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988, y se profundizaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. En este periodo no solo se adoptaron todos los dogmas del neoliberalismo de manera puntual, sino que se utilizaron como parapeto para llevar a cabo el peor saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación que se haya registrado en la historia del país. Desde luego, todo esto se hizo acompañar de una intensa campaña propagandística. Inclusive, muchos intelectuales y líderes de opinión repetían como loros sofismas para legitimar el bandidaje oficial y el predominio económico de una minoría por encima del interés público. Para llevar a cabo la desincorporación de entidades paraestatales consideradas, entre comillas, no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, se ajustó a la medida el marco jurídico y se legalizó la rapiña. Es más, hubo procesos de licitación y rendición de cuentas, libros blancos, pero la verdad es que en todos los casos siempre se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de palomear, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, se remataron 18 instituciones de crédito, todas. Además, en 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público, es decir, se privatizaron compañías como Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, aseguradoras,
ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, fábrica de tractores, automóviles y motores, de cemento, tubería, maquinaria, entre otras. La entrega de bienes de la nación a unos cuantos no se limitó a bancos y a empresas paraestatales. También se privatizaron las tierras ejidales, las autopistas, los puertos, los aeropuertos, la industria eléctrica, y se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros en petróleos mexicanos. Para calcular el monto que representó esta operación de traslado de dominio de bienes de la nación a particulares, basta un dato irrefutable. En julio de 1988, cuando se impuso Salinas mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes solo aparecía una familia mexicana, los Garzazada, con $2,000 millones. Pero al finalizar aquel sexenio, ya se habían incorporado a la lista 24 mexicanos más, que en su conjunto poseían $44,100 millones. Y casi todos estos personajes habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que eran propiedad de todos los mexicanos. Y algo más, en 1994, México llegó a ocupar el cuarto lugar entre los países del mundo con más multimillonarios, un dudoso honor, solo superado por Estados Unidos, Japón y Alemania. Salinas no solo entregó empresas y bancos a sus allegados, sino que conformó con ellos un grupo compacto, una nueva oligarquía, con la deliberada intención de convertirse, al término de su sexenio, en jefe máximo. Con el paso del tiempo, y durante los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, este grupo no solo siguió acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta situarse por encima de las instituciones constitucionales. En la actualidad, sus integrantes constituyen una especie de supremo poder oligárquico y conservador. En los hechos, ellos son los que verdaderamente mandan en el país, deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto y en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen o controlan a la mayor parte de los medios de comunicación del país, con honrosas excepciones. Y como es evidente, ocupados en el pillaje, lo que menos les ha importado es el destino de México. Desde 1983, en sentido estricto, no se trazan planes de desarrollo apegados a la realidad y al interés nacional. Todo ha quedado supeditado a recetas impuestas por los organismos financieros internacionales y a las llamadas reformas estructurales en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social, que en esencia significan más privatización, beneficios para una élite y costosos retrocesos sociales. La política aplicada en los últimos 28 años, que no considera, entre otros factores, ni la distribución del ingreso, ni el bienestar, ha resultado ineficaz hasta en términos cuantitativos. De 1983 a la fecha, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3%, y si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4% anual, una de las tasas más bajas del continente americano
y del mundo. El gobierno abandonó las políticas de fomento al sector agropecuario, a la industria y al resto de las actividades productivas. Se dividió a Pemex y a la industria eléctrica y se rompió la cadena de valor que permite manejar de manera eslabonada e integral al sector energético. Esto explica en buena medida la paradoja de que México, siendo uno de los principales países productores de petróleo, sea a la vez uno de los más grandes importadores de gasolinas y de otros petrolíferos en el mundo. La poca creación de empleos y el abandono del campo y de las actividades productivas provocaron el aumento de los flujos migratorios a los Estados Unidos, y México se convirtió en el país que más mano de obra exporta al extranjero. En la actualidad, el fracaso de esta economía de élite se mide con tasas de desempleo y subempleo del 21% de la población económicamente activa. Hoy, según cifras oficiales, el 67% de los trabajadores con empleo, 7 de cada 10, reciben ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, 10 euros diarios. Uno de los resultados más lamentables de la política neoliberal es que en los últimos 28 años el número de pobres pasó de 32 a 60 millones, es decir, casi se duplicó. Asimismo, duele decir que en 2007, de 2007 a la fecha, por la llamada guerra contra el narcotráfico, han perdido la vida alrededor de 50,000 mexicanos, muchos inocentes y en su mayoría jóvenes que no tuvieron oportunidades y fueron obligados por las circunstancias a tomar el camino de las conductas antisociales. En pocas palabras, la violencia en México se ha originado en lo fundamental por la falta de empleo, por el empobrecimiento del pueblo y porque se le ha cancelado el futuro a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Ahora bien, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Desde hace 5 años hemos venido construyendo desde abajo y con la gente el Movimiento Regeneración Nacional, conocido por sus siglas como Morena. Este proceso inició luego del fraude electoral del 2006, cuando decidimos no rendirnos, no claudicar y seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México. En este periodo, con acciones de resistencia civil pacífica, hemos defendido el petróleo, los derechos sociales y la economía popular. Nos ha tocado recorrer palmo a palmo el territorio nacional y celebrar miles de asambleas informativas en las plazas públicas para mantener encendida la llama de la esperanza. Lo más importante ha sido el trabajo que han dedicado muchas mujeres y hombres, libres y conscientes, a la difícil pero indispensable tarea de organizar al pueblo para renovar al país. Morena es fruto de ese esfuerzo colectivo y aunque todavía no se consolida por completo, ya cuenta con 2.223 comités municipales. En casi todos los municipios del país hay un comité de Morena. Se tienen también 38.136 comités de base, integrados por 183,000 dirigentes. También han aceptado participar como protagonistas del cambio verdadero o como representantes del gobierno legítimo 4.200.000 ciudadanos, y todos los días miles de personas se están anotando o adhiriendo a nuestro movimiento. Forman parte de esta gran organización indígenas de todas las etnias, campesinos, pescadores, obreros, trabajadores independientes, maestros, estudiantes, profesionales,
comunicadores, productores del campo, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, artesanos, artistas, intelectuales, científicos, comerciantes y empresarios. Se trata de un movimiento amplio, plural e incluyente, integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes de pensamiento. Hay católicos, evangélicos de todas las denominaciones, creyentes de otras religiones, agnósticos, ateos y libres pensadores. Hace 11 días se constituyó Morena como asociación civil y se conformaron los órganos de dirección del movimiento. Quiero subrayar que Morena es un espacio abierto, libre, plural, deliberativo, donde participan militantes de partidos y ciudadanos sin partido. En nuestro movimiento se acepta que un ciudadano pueda pertenecer a Morena y al mismo tiempo ser miembro de un partido, de una organización sindical, empresarial o de un movimiento social o ciudadano. En Morena no existe un pensamiento único, hay pluralidad, pero coincidimos y nos une un objetivo superior, la transformación de la vida pública de México. Y a eso convoca Morena a todos los movimientos sociales y ciudadanos, a mujeres y a hombres de buena voluntad, a que juntos construyamos un nuevo pacto social, un acuerdo donde realmente se respeten la Constitución y las leyes, con compromisos muy puntuales, como por ejemplo que habrá democracia participativa mediante el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, plenas libertades para hacer negocios, pero no influyentismo, corrupción ni impunidad. No se permitirán privilegios fiscales ni monopolios. Se eliminará el gasto destinado a mantener las canonjías de la alta burocracia. Será prioritario impulsar actividades productivas para reactivar el crecimiento económico y generar empleos. Se enfrentará el flagelo de la violencia combatiendo la pobreza, incorporando a los jóvenes al estudio, al trabajo, a la recreación y al deporte. Se democratizarán los medios de comunicación, se cuidará el medio ambiente, se evitará la explotación irracional del petróleo y de otros recursos naturales no renovables, no se malgastará la herencia de las nuevas generaciones, las riquezas de la nación y el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión y en la miseria de muchos. Se tiene claro que dadas las circunstancias del país, por muy justas y nobles que sean otras causas, lo principal es luchar por un cambio de régimen. Sin ello, no hay posibilidad de buen gobierno, de empleo, bienestar, justicia, independencia, respeto a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad, ni paz social. Dicho de otra forma, la decadencia actual que se expresa en crisis económica, política, en pérdida de valores, en descomposición social y violencia, no podrá frenarse y superarse si el pueblo no mete en cintura a quienes, movidos por la ambición al dinero y al poder, mantienen secuestradas a las instituciones públicas sin importarles el sufrimiento de la gente y el destino de la nación. Tengamos en cuenta que quienes se creen los dueños de México, los integrantes del supremo poder oligárquico y conservador, que son los principales responsables de la tragedia nacional, están decididos a mantener a costa de lo que sea el régimen caduco de opresión, corrupción y privilegios. Es evidente que quieren perpetuarse en el poder mediante el truco de la supuesta alternancia entre el PRI y el PAN, cuando en realidad se trata de lo mismo. Es el llamado gatopardismo, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.
Estamos conscientes de que nuestro propósito de transformar a México no es un asunto sencillo. No solo es enfrentar a un candidato o a un partido político, sino derrotar en buena lid y de manera pacífica a un grupo de intereses creados muy poderosos, pero también creemos, inspirados a las enseñanzas de nuestra historia, que el poder de los opresores es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. Siempre hemos pensado que las tiranías, las dictaduras, los cacicazgos duran hasta que el pueblo quiere. De igual manera, es pertinente señalar que cuando triunfe nuestro movimiento, nadie será perseguido o desterrado. Buscamos justicia, no venganza. No nos mueve el resentimiento ni el odio, sino, como decía Ortega y Gasset, tenemos una razón vital: el amor al prójimo y a la patria. Sencillamente anhelamos que el gobierno deje de estar al servicio de una minoría y represente de verdad a todos los mexicanos. Queremos patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Asimismo, aunque nuestro movimiento va más allá de lo electoral, no vamos a dejar pasar la oportunidad que vendrá con las elecciones presidenciales de julio del 2012. Siempre en la historia de México, cuando hay una elección presidencial, se producen condiciones favorables para lograr un cambio de régimen. Por eso, en los próximos 9 meses que faltan para la elección presidencial, nos aplicaremos a fondo para despertar conciencias y lograr en este plazo el triunfo electoral que dé inicio a una etapa nueva en la vida pública de México. En este periodo pasarán muchas cosas, no solo por el ambiente de incertidumbre que existe, sino porque el pueblo tendrá necesariamente que pensar si decide o no ser dueño y constructor de su propio destino. Amigas y amigos, en nuestros recorridos por México, por el México profundo y en diálogos circulares con la gente, hemos aprendido algunas lecciones que resumo y comparto con ustedes. 1. Si no hay un cambio de régimen, no será posible detener el proceso de degradación que padecemos. 2. Los cambios que se requieren no se van a dar de arriba para abajo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. 3. Nada se logra si no se trabaja en informar, concientizar y organizar al pueblo. Y este esfuerzo nunca es en vano. Tarde o temprano habrá frutos. 4. En esta época de decadencia y de pérdida de fe, es indispensable buscar salidas, no caer en el desánimo, el escepticismo y la frustración. Hay que mantener encendida la llama de la esperanza. 5. Siempre se produce un proceso de transformación cuando la gente toma conciencia de que unida y organizada puede más que sus opresores. 6. El objetivo no es llegar a ocupar cargos públicos o administrativos, sino la renovación tajante de la vida pública. 7. Aunque los dados estén cargados o las cartas estén marcadas, hay que apostar a las transformaciones por la vía pacífica y electoral. La violencia no es el camino, al contrario, sirve de pretexto al autoritarismo y propicia más sufrimiento. 8. Ante la crisis de la llamada clase política, es indispensable la formación y el surgimiento de líderes honestos con propósitos más elevados que sus legítimas aspiraciones personales. 9. Si los partidos de izquierda no están a la altura de las circunstancias, hay que reformarlos. Y si de plano esto no es posible, debe optarse por construir desde abajo y con la gente nuevos partidos o crear movimientos amplios, pero no dedicarse únicamente
a lo espontáneo, a lo sectorial, gremial o social, sino trabajar siempre en concientizar y organizar al pueblo para cambiar al régimen. 10. Hay que tomar en cuenta que la crisis actual no es solo por falta de bienes materiales, sino también por la pérdida de valores espirituales, morales, culturales. Por eso es indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para alcanzar un ideal moral cuyos preceptos exalten el amor a las familias, a la naturaleza y a la patria, con apego a la verdad, la dignidad, la tolerancia y la cultura, e insistir que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestras conciencias, con nosotros mismos y con el prójimo. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muy bien, después de esta conferencia tan incisiva e incitante, estoy seguro que habrá muchas preguntas. Les ruego, por favor, que sean preguntas, no sean conferencias. La conferencia ya la ha dado el señor López Obrador. Que se presenten todos ustedes, por favor, al ponente, y por lo tanto ustedes tienen la palabra. Sí, ahí había una pregunta. Don Andrés Manuel, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Beltri, yo escribo para Excelsior, y le quiero hacer una pregunta ahora que estamos con el tema de la esperanza, y quisiera saber si estaría usted dispuesto, que creo que es algo que ha causado mucho interés en el extranjero y en México, a abonar esta esperanza transparentando los gastos e ingresos que ha tenido en sus últimos 5 años de campaña permanente en todo el país, y si estaría dispuesto a darnos los datos. Gracias. Sí, miren, no hay ningún problema. Por eso nosotros participamos en esta actividad con el apoyo de muchos ciudadanos que nos ayudan y cooperan. Hay una cuenta en un banco, Banorte, donde la gente deposita su apoyo para nuestro movimiento. También nos ayudan dirigentes de izquierda, los partidos de izquierda o progresistas, PRD, PT, Convergencia, y de eso vivimos. No gastamos mucho, somos austeros. He recorrido todo el país a ras de tierra, he visitado los 2.038 municipios de México y también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca, y nos hospedamos en hoteles modestos, comemos en fondas, en restaurantes. Por cierto, los hoteles, los restaurantes de México son buenos. Hay una muy buena infraestructura de servicios turísticos en nuestro país, y así actuamos. Pero para que quede más claro, le quiero decir a usted, aunque ya lo saben los dueños de Excelsior, que nos pueden acusar de muchas cosas. Pueden decir que no les gusta cómo hablo, que me como las heces, que las digo de más, que soy muy terco, que me parezco no sé a quién, pero nunca van a poder decir de que somos incongruentes, y mucho menos de que somos rateros. No, los estados, David,
Pero sí, los estados financieros, para que no vaya a salir mañana en Excelsior de que no contesté, los estados financieros están en el banco, constantemente se informa y los tiene muy detallada, de manera detallada, los tiene el CISEN. Ahí se los pueden dar, ustedes llevan buena relación con el CISEN. Ahí hay una pregunta detrás. Muy buenas tardes, mi nombre es Rogelio Madroeño, soy investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Usted comentó un diagnóstico general de la economía mexicana y está claro que muchos de los problemas fundamentales por los que pasa México tiene que ver con la dinámica de incentivos o desincentivos que la clase política envía a una sociedad muy polarizada. Y posiblemente una de las soluciones de cara al futuro tenga que ver con la creación de gobiernos de coalición. Y usted ha comentado recientemente ese tema, me gustaría que abundara un poco al respecto, pero no solo respecto a esta pregunta, sino un poco más de fondo, que tiene que ver con la estrategia, una posible estrategia de política económica dentro de este marco. Gracias. Sí, en cuanto a lo económico, nosotros planteamos que debe de cambiarse la política económica que se ha venido imponiendo por razones obvias. No ha funcionado, y esto no es un asunto nada más político o ideológico, es de juicio práctico. No ha habido crecimiento de la economía. Por lo mismo hay que cambiar esa política económica y orientarla a lo productivo y a la creación de empleos. En cuanto a lo de las coaliciones, nosotros sostenemos que el PRI y el PAN son lo mismo. Respeto mucho a los priistas, a los panistas, de abajo, los ciudadanos que pertenecen a esos partidos, pero arriba no hay diferencia. Y como ya lo expresé, los que realmente mandan en el país utilizan a un partido o a otro, al PRI o al PAN, de acuerdo a lo que les conviene. Ahora que ya no les funciona el PAN, que ya no les sirve Calderón, ya echaron a andar una operación de recambio con el apoyo de los medios de comunicación, en particular con el apoyo de la televisión, para hacer creer de que las cosas van a mejorar en México si regresa el PRI a la presidencia. Entonces, ni PRI ni PAN. Nosotros estamos construyendo un camino del todo nuevo. Ya no el camino trillado de siempre. En cuanto a que la coalición se dé en el gobierno, pensamos que el objetivo nuestro, pensamos que el objetivo principal es el cambio de régimen. Entonces no es un acomodo arriba de que todos tengan su lugar. Gana un partido y le tocan, así entiendo esto que se está proponiendo, un número determinado de secretarías o de ministerios. Y en segundo lugar le tocan también otros. Y el que saca menos, pues también tiene acomodo. Pero nosotros no queremos resolver el problema de los políticos, queremos resolver el problema del pueblo de México. No es trabajo para los de arriba, sino buscar que haya un verdadero cambio. Entonces, por eso nuestro planteamiento de ver con reservas lo de las coaliciones. Desde luego tenemos coaliciones, tenemos acuerdos, pero con
el flanco izquierdo, con partidos de izquierda, con partidos progresistas. Sí, hay otra pregunta. Don Andrés Manuel, muy buenas tardes. Juan Enrique Gutiérrez, candidato a doctor por la Fundación Ortega y Gasset en Gobierno y Administración Pública. Dos preguntas muy concretas, una con respecto de lo que acaba de usted proponer en su plática, y la segunda de acciones de gobierno en caso de usted llegar a la presidencia de la República en el 2012. La primera. Usted ha comentado que mucho se deriva de las privatizaciones, muchos de los problemas del país se derivan de las privatizaciones de la época de lo que usted llama neoliberal. ¿Haría usted nacionalizaciones? ¿Haría usted algún otro esquema de participación estatal, readquiriendo empresas que usted considera incorrectamente nacionalizadas? Esa es la primera. Y la segunda, si usted llegara a la presidencia en el 2012, ¿cómo pretende usted atacar el problema de inseguridad que vive México en estos momentos con la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico? Muchas gracias. Mire, lo primero, nosotros pensamos que no debemos seguir privatizando lo poco que queda, porque ha sido excesivo, entre otras cosas. Para que tengan una idea, un dato, de Salinas a la fecha se han concesionado 52 millones de hectáreas para la explotación del oro, de la plata y del cobre en nuestro país. México tiene 200 millones de hectáreas. De Salinas a la fecha han entregado el 26% del territorio nacional. Ni durante el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Entonces ya no más entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares, ni nacionales ni extranjeros. Pero eso no significa que se va a estatizar la economía, la vida pública del país. Nosotros pensamos que no puede haber un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco estamos a favor de que se diluya el Estado y que solo domine, como sucede en nuestro país, un grupo con propósitos de lucro. No vamos nosotros a estatizar ni a revertir decisiones que ya se tomaron. Ya lo dije, va a haber justicia, no venganza. Vamos, eso sí, a poner orden. El caso de la minería, por ejemplo, predominan las empresas canadienses. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre, contaminan, destruyen el territorio, pagan muy pocos salarios, los salarios bajos a los trabajadores, y no pagan impuestos, porque desde la época de Salinas, al mismo tiempo que entregó las reservas mineras de la nación a particulares, modificó la ley de ingresos sobre la renta y la ley minera para quitar el impuesto por la extracción de minerales. Entonces las empresas extranjeras pagan nada más un derecho, no un impuesto, de 5 pesos por hectárea al año. Eso no puede permitirse. Van a mantenerse las concesiones, pero vamos a convencer y a persuadir a las empresas extranjeras, en este caso canadienses, de que paguen impuestos como se paga en el Canadá. En Canadá pagan 15%
de impuestos por la extracción de minerales. Y también les vamos a pedir de que no contaminen el medio ambiente, que actúen como lo hacen en Canadá y, si es posible, que le paguen a los trabajadores mexicanos como les pagan a los mineros en Canadá. Pero no vamos a nacionalizar ni a estatizar. Acerca de la inseguridad, lo planteo aquí, creo, estoy convencido, y es una lucha que estamos dando en el terreno de las ideas, de que el problema de la inseguridad y la violencia se origina por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de bienestar y por el abandono de los jóvenes a los que se les han cerrado las puertas, no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Y digo que es una batalla que se da en el terreno de las ideas porque cuesta mucho trabajo convencer de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Cuesta mucho trabajo convencer de que la mejor manera, la más eficaz, la más humana de enfrentar el flagelo de la violencia es combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes y fortaleciendo valores espirituales, morales, culturales. Siempre se piensa, y ese es el pensamiento dominante, desgraciadamente, de que se pueden enfrentar los problemas de origen social o económico con medidas coercitivas. Siempre se piensa que se puede resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con soldados y marinos y policías y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas. Entonces nosotros pensamos que si se atienden las causas que originaron este problema que nos preocupa tanto, se van a mejorar las condiciones de inseguridad, de violencia que nos están afectando. O sea, muchos cuando nos conceden, sí, a eso iba yo, cuando nos conceden algo en cuanto a nuestro planteamiento nos dicen, sí, pero eso es para el mediano plazo. No, aplicar una política orientada a lo social, a cambiar la política, el modelo económico y de atención a los jóvenes, da resultados rápidos. ¿Qué es lo que proponemos así de manera concreta? Ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Lo dije ahora en Washington, recordé ahí lo que fue el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, un gran estadista, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Enfrentó la crisis del 29 de esa forma, con el empleo pleno, puso a trabajar a todos. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Un plan urgente para que haya trabajo y para que haya bienestar. Nos pueden decir, ¿y de dónde va a salir el dinero? Y eso es importante. Pues no es un problema de presupuesto, dinero hay. El presupuesto de México son 3.500.000.000.000 de pesos. Es bastante. Pero ¿qué sucede? Todo se queda arriba. Se destina a rescatar a banqueros, a grandes empresarios, y mucho dinero del presupuesto se orienta a mantener los privilegios de la alta burocracia. Para tener una idea también de lo que esto significa, la nómina del gobierno mexicano, lo que se destina a pagar los sueldos
de los que trabajan en el gobierno es de 860.000 millones de pesos. Y claro, en esa nómina están los sueldos de maestros y de médicos y de muchos servidores públicos que cumplen con su responsabilidad, que cumplen con una función social, pero también la mayor parte o una buena parte de ese dinero se destina a los altos funcionarios públicos. De esos 860.000 millones, el 3% de los funcionarios públicos se quedan con 190.000 millones. Estamos hablando de sueldos de más de 200.000 pesos mensuales y muchos otros privilegios, servicios médicos privados, cajas de ahorro, se dan la gran vida. ¿Qué proponemos? Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Nada más por esa medida estaríamos ahorrando pues cerca de 100.000 millones de pesos con esa sola medida. Entonces, sí hay dinero. Es cuestión de que haya un plan de austeridad. Otra cuestión que es fundamental es cortar de tajo con la corrupción imperante, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. La corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos al desarrollo. Y lo que proponemos también es una reforma fiscal progresiva, que paguen más los que tienen más. ¿Qué pasa en nuestro país? Los de mero arriba no pagan impuestos. Las 400 más grandes corporaciones de nuestro país, que tienen ingresos por 5 billones de pesos al año, no pagan, porque tienen privilegios fiscales. En México paga impuesto el trabajador asalariado, el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, pero los de arriba no pagan, y cuando pagan se les devuelven sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos aquí? Que se aplique la Constitución. ¿Qué establece la Constitución? Que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que paguen más los que tienen más. Y esto no sucede, porque ese es otro asunto. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola en el fondo. Se habla de que vivimos en un Estado de Derecho, pero no es cierto. Vivimos en un Estado de chueco. Y eso es lo que queremos resolver. Ya me extendí mucho. Otra pregunta ahí. ¿Se escucha? Soy Verónica Calderón, del diario El País. Tengo dos preguntas. Una, abundando lo que había dicho sobre los gastos que hacen desde el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Habrá un esfuerzo desde Morena para hacer esto, las cifras transparentes, o será una tarea que se dejará exclusivamente al CISEN? Y la segunda es sobre la estrategia contra la violencia, en concreto contra el narcotráfico. Además de las políticas sociales en las que ha insistido que sería la principal forma en la que atajaría el problema, ¿tiene usted una estrategia de seguridad en cuanto a cuerpos policiales y uso del ejército? Es todo. La transparencia es una regla de oro de nuestro movimiento. No ocultamos nada, absolutamente. Nuestros gastos están disponibles, se pueden entregar a quien lo solicite. Y ya expliqué, es una cuenta en un banco. Y lo que nos apoyan los partidos progresistas, ellos también tienen que informar a la vez, como son recursos públicos, al IFE y al TRIFE. Acerca de la estrategia policíaca, pues insisto, lo primero es atender las causas. No voy a conceder en eso mucho. Lo primero es que haya empleo, que haya bienestar y que se atienda a los jóvenes. Eso significa cuantitativamente, para ejemplificar,
el 80% de la estrategia para la solución del problema. El 20% restante se puede dividir de la siguiente manera: un 10% a combatir la corrupción en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y la procuración de justicia, porque tiene que haber una frontera entre la autoridad y la delincuencia organizada. Actualmente no hay esa frontera, no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno. El 10% restante pues tiene que ver con la profesionalización de la policía y también el pagarles mejor a los policías. También ahí incluyo algo que es necesario: la coordinación, porque actualmente no existe. Por un lado actúa el Ejército, por otro lado actúa la Marina, por otro lado actúa la Policía Federal Preventiva, por otro lado actúa la Policía Ministerial, por otro lado actúa las policías estatales y por otro lado actúa las policías municipales. Entonces tiene que haber ahí una coordinación. Y por último, tiene que haber una atención permanente al problema. En México actualmente son dos problemas los que nos preocupan: la falta de empleo y la inseguridad. Entonces, cuando triunfe nuestro movimiento, el presidente de la República va a tener que atender este asunto de manera permanente, no delegarlo. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y todos los días a las 6 de la mañana, incluyendo sábados y domingos, tenía una reunión con el gabinete de seguridad. Me reunía con el secretario de gobierno, con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública. Yo recibía el parte de la policía. Sabíamos lo que había sucedido en las últimas 24 horas, qué tipo de delitos, en dónde, y se tomaban decisiones diariamente. Eso no sucede en la actualidad. No solo no hay coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia en el gobierno federal, sino no hay tampoco comunicación del presidente con los gobernadores. Está descompuesto el teléfono, no existe comunicación para atender este asunto importante. Pero reitero, primero atender las causas, porque lo que se está aplicando en México es una política coercitiva y estamos viendo que no funciona. No basta con el uso de la fuerza, se requiere atender las causas. ¿Por qué hay inseguridad en México? ¿Por qué hay violencia? Bueno, porque llevamos 28 años sin crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. ¿Por qué no había estallado antes este problema? ¿Por qué tardó tanto? Porque la gente, de manera heroica, sobre todo los jóvenes, han optado por la emigración
y por trabajar en la economía informal. Un dato: cada año hay que crear 1.200.000 empleos en nuestro país, y en 20 años el promedio de creación de empleos de la economía formal es de 500.000. Los 700.000 restantes, o la emigración o la economía informal, que han funcionado como válvulas de escape. Por eso no había estallado antes este problema. Entonces, es una necedad el insistir en lo mismo. Por eso hablo de un poder oligárquico y conservador, y subrayo lo conservador, porque a pesar de lo que está sucediendo, insisten en mantener a costa de lo que sea las mismas políticas. Entonces nosotros planteamos pues una renovación tajante de la vida pública. Muy bien. Dos últimas preguntas aquí y ahí, si queremos, lo siento, pero no vamos a dar también opción a la cuota femenina. No quiero que me digan que entonces usted, bueno, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Turner, soy de Monterrey. Primero lo felicito por estar aquí y por su visita a Washington, el estar saliendo del país, porque eso hace mucha diferencia. Aprendemos nosotros y creo que también aprende la persona que recibe. Mi pregunta es, siendo Monterrey una ciudad industrial y habiendo usted dicho que la inseguridad se combate con empleos, el bienestar se genera con empleos, le pregunto, sabiendo que el 99% de los empleados en México los hacen empleados las micros y pequeñas industrias, micro y pequeños comercios y no las grandes corporaciones, ¿cómo puede hacer usted, cómo piensa hacer que los micros y pequeños empresarios sean competitivos teniendo esos costos de energía tan altos, esos costos de telecomunicaciones tan altos y los costos de combustibles tan altos? ¿Qué piensa usted hacer al respecto para poder ser más competitivos nosotros que somos micros y pequeños empresarios? Bueno, cambiar también la política en ese sentido. Primero, regresar o establecer una política de fomento a la actividad productiva, que se desmanteló a partir del neoliberalismo. Se apostó a que en un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita, y se abandonó el campo y se abandonó la industria y toda la actividad productiva. Entonces, lo primero es fomentar la actividad productiva, cambiar en eso. Esto es regresar al campo, apostar a la autosuficiencia alimentaria y apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, que en efecto es la que más mano de obra genera en el país. ¿Cómo hacerlo? Primero, ofreciendo energéticos baratos. No puede haber desarrollo industrial en México porque se paga más por el gas, por la luz, por los insumos que se requieren, que se necesitan. Entonces tenemos que bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Eso va a ser un apoyo, no solo para consumidores, sino también para la pequeña y mediana empresa, pequeño y mediano comercio. Lo segundo, no permitir los monopolios, porque todo esto que leí, hice mención de cómo se entregaron todas las empresas públicas, muchas de ellas se convirtieron en monopolios y le restan competitividad a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos que pagar en México precios exagerados por bienes y servicios
porque existen los monopolios. Entonces, una forma de apoyar a la pequeña y mediana empresa es no permitir los monopolios para reducir sus costos de operación. Hemos calculado, tenemos estudios, que si se evitan los monopolios en todo, pueden haber ahorros del 10 y del 15% de los ingresos. Y esto va a ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Lo tercero, no aumentar los impuestos a la pequeña y a la mediana empresa. Porque ya dije, los de arriba no pagan. Es un acuerdo que viene desde 1973. El acuerdo que se hizo en la cúpula entre el sector empresarial. Los de arriba, los representantes, tampoco. Cuando se habla del sector empresarial, es todos, ¿no? Y los políticos. Esto se hizo desde el gobierno de Echeverría. Hay mecanismos para que no paguen impuestos. Hay un mecanismo que se llama de consolidación fiscal, que se estableció en 1973 y sexenio con sexenio se ha venido refrendando, que consiste en que si hay una empresa grande, la que se te venga a la cabeza para que yo no lo diga, esa empresa, para evadir impuestos, puede crear otras empresas que tienen pérdida, entre comillas, y en el equilibrio, ¿sí?, financiero, aunque la empresa grande tenga muchas utilidades, ¿sí?, el corporativo termina por no pagar impuestos. Esto no se puede seguir permitiendo. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, cargarle la mano al pequeño, al mediano empresario. Un ciudadano mexicano que paga impuestos llega a pagar más proporcionalmente que lo que pagan los de mero arriba. Y también ayudar a que la pequeña y la mediana empresa no sea sometida por el burocratismo. Buscar una simplificación en todo lo administrativo, el que todos los ciudadanos tengan una forma fácil, sencilla de pagar los impuestos. En eso estamos trabajando. Pero estamos muy conscientes de que se debe de fortalecer a la pequeña y a la mediana empresa. Sí. No, la última pregunta, porque si quieren, los que de ustedes quieran que sea presidente el señor López Obrador, vamos a ver si preservamos su capacidad oratoria, su paciencia, etcétera, ¿no? Pues si no, lo agotamos. Muy buenas tardes. Me llamo Columba. Yo vine aquí a este país hará más de 30 años. Yo vine presumiendo de que teníamos 2 satélites, el Cuauhtémoc, el Morelos, que teníamos el Cablevisión, que aquí se me quedaba mirando raramente. Pero como usted dice, la creación de empleo evita muchos problemas, porque entonces ganó en 82 ganó el PSOE, y empezaron las amas de casa a salir a tomar cursos y a trabajar. Yo vi cómo se desenvolvió la mujer española poco a poco y se incorporó al trabajo. Ya no tuvieron que emigrar sus maridos a Francia o a varios países, se quedaron aquí porque había trabajo y cambió la situación, y yo he visto el desarrollo de este país poco a poco, mientras mi país, México, iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Una pregunta: ¿cómo puede ¿qué puede usted hacer para evitar el pucherazo? No sé si, bueno, ahora estoy muy... cuando hay las elecciones, usted sabe que se han dado sistemas para que se fuese la luz en determinado momento, se metiesen en el ordenador ciertas cosas, los muertos resucitasen, como mi madre que estaba muerta, pero luego en la ciudad de Nezahualcóyotl apareció su nombre, que había votado, y yo pues me quedé yo así perpleja, ¿no? ¿Cómo se piensa evitar
esos pucherazos que se pueden dar. No, pucherazo es una expresión española. Ustedes dicen alquimia electoral. Pero el resultado es más o menos igual. Sí. Es por mis años que llevo aquí, entonces sí, trato de hablar. No, se entiende. Sí, una de esas. Y también que he visto como varios presidentes saliendo de nuestro país, voy a poner un ejemplo que no han visto por nuestro país, al año siguiente, como el presidente, el señor expresidente, señor Fox, después de haber dejado la presidencia, vino aquí al año siguiente a Punto Radio, una estación que está Luis del Olmo, un periodista muy importante aquí en España. Haga la pregunta, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. A promocionar su centro vacacional, y yo me pregunté, bueno, y entonces, ¿y eso en qué beneficia al mexicano? Porque esos son miles de dinero. Y además otros negocios que tenía aquí se comentaron. Es que se puede hacer algo para que los que salen de la presidencia no saquen el dinero del país, sea en beneficio de Hacienda o del ciudadano común y corriente. Y me disculpa usted. No sé. Gracias. Esa es mi pregunta. Sí, muy bien. Bueno, en lo del ¿qué estamos haciendo para evitar el fraude o para que no se repita lo del 2006? Porque nosotros ganamos la presidencia y no nos respetaron el triunfo, con las consecuencias que estamos ahora padeciendo. Porque si no nos hubiesen robado la presidencia, no estaría así el país. De eso debe también de quedar constancia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, una de las enseñanzas de la elección del 2006 es de que no se puede enfrentar a una mafia de poder si el pueblo no está organizado. Por eso insisto tanto en lo de la organización. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo y del país. Pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que nos faltaba organización. Y repito, no se puede enfrentar a una mafia de poder si el pueblo no está organizado. Entonces por eso nos hemos dedicado a la construcción de este movimiento. Ahora ya vamos a tener representantes en todas las casillas electorales. Ya iniciamos ese proceso de formación de ciudadanos para cuidar los votos, porque tenemos no solo que promover o hacer conciencia para que la gente opte por el cambio, sino también tenemos que cuidar los votos. Van a participar alrededor de 400.000 ciudadanos en todo lo que es la defensa del voto en el 2012. Y estamos trabajando en ese sentido. Sería muy irresponsable de nuestra parte llamar a votar por un cambio si no estamos organizados para la defensa del voto. Nos lo dice la gente. Les vamos a dar la confianza, pero cuiden los votos. Y acerca de lo de Fox, pues no tengo nada que decir. Es preferible olvidar. Miren, Fox es un traidor a la democracia, porque mucha gente creyó de que iba a haber un cambio en el país, y traicionaron la confianza de mucha gente. Fox y Calderón. Y en el caso de Fox, pues destruyó
lo poco que se había avanzado en cuanto a la construcción de la democracia en México. Él llega después de que muchas organizaciones sociales, ciudadanas, políticas van abriendo espacio, van abriendo camino para que en México haya una auténtica democracia. Y llega y lo que hace es destruir lo que se había construido, porque él lo ha confesado de manera cínica, ha dicho textualmente que cargó los dados en la elección del 2006. Entonces, un comportamiento inmoral, indigno, antidemocrático. Entonces, desde luego, pues si se quiere un cambio, se tiene que predicar con el ejemplo. No solo un presidente, cualquier servidor público tiene que actuar con honestidad, que incluso es más que honradez. No solo incluye el que no se utilice dinero público, que no se roben el dinero de los ciudadanos, sino que se actúe de manera consecuente. Por eso lo que se busca o debe de buscarse es que haya autoridades honestas. Ese es el propósito que tiene nuestro movimiento. Muy bien, muchas gracias.